Julio, ¿por qué hay tantas diferencias entre los tiempos de las mutualistas y los tiempos de los seguros privados? Es una excelente pregunta y es real. Digo, hay varias explicaciones. Una es el tema del tamaño, ¿no? Seguramente los seguros privados tienen un padrón social menor desde el punto de vista asistencial, que genera mayor fluidez. También el seguro privado muchas veces tiene una población no solo menor en tamaño, sino también desde el punto de vista de las edades que están insertas o son usuarios de esos seguros, y por lo tanto las patologías que sufren hacen que tengan una menor probabilidad de tener cirugías de mayor complejidad o de mayor frecuencia. Hay menos viejos en los seguros privados. Exacto, porque durante mucho tiempo, y aún hoy, es una población que el seguro selecciona. Es decir, vos si trabajás, si uno trabaja, tiene derecho a una mutualista independientemente de la edad, independientemente de las condiciones que tenga. Pero para un seguro privado es diferente, hay una selección de quién puede ingresar o no en función de su situación de salud, y eso es lo que se conoce como descreme, es decir, que se queda con lo mejor desde el punto de vista sanitario, es decir, el que tiene menos patologías, el que tiene menores complejidades asistenciales, y por lo tanto, a la hora del proceso asistencial eso se va viendo. Pero también, y esto no es solo por eso, creo que el mutualismo debe hacer un cambio del modelo de gestión. El proceso de reforma sanitaria tenía 3 ejes. En la reforma económico-financiera, que fue la que se hizo, es decir, mejorar la financiación de las instituciones y las economías de las instituciones, la reforma del cambio de modelo de atención y la reforma del cambio de modelo de gestión. El cambio de modelo de gestión es algo inherente a las instituciones, es decir, tienen que generar una atención que sea segura, que sea eficiente, que sea de calidad, que sea por procesos, que uno pueda analizar los procesos y medir los resultados, y en función de los resultados saber qué es lo que tiene que mejorar. Es decir, yo tengo que saber efectivamente si yo tengo tiempos de espera prolongados, bueno, eso que genera muchas veces cuando hay cirugías que se prolongan en el tiempo su realización, los pacientes terminan consultando de urgencia por agravación de esa patología que iba a ser operada en unos meses y termina siendo más costosa. Entonces, el cambio de modelo de gestión quiere decir que las empresas tienen que empezar a gestionar el dinero, empezar a tratar de hacer el mejor uso posible del dinero. Hasta ahora, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, las instituciones recibían el dinero y lo gastaban en función de lo que se iba gastando. Pero hoy en día hay que pensar, desde el punto de vista de la salud, en generar procesos seguros, eficientes y que tengan beneficio real y que tengan un costo, pero que ese costo esté relacionado con una efectividad sanitaria. Y eso muchas veces es lo que hace que el no analizar esas cosas, bueno, que no se analicen los tiempos de espera, que no se analicen los tiempos de consultas prolongadas, que no se analicen que el acceso a los estudios se demora mucho. O sea que no es solo, digo esto porque no es solo por el tema de que los seguros privados tienen una población más saludable, sino también porque hay un problema de gestión del mutualismo y de las instituciones mutuales que todavía no se procesó y que tienen que ver que eso es una empresa que tiene que dar un resultado. Ese resultado es la salud del paciente. Para llegar a ese resultado hay diferentes situaciones encadenadas en un proceso que tienen que ser analizadas y tiene que darse la seguridad de que se hace lo que se tiene que hacer. ¿Y no termina siendo injusto esto, de lo de las diferencias las diferencias de tiempos entre las mutualistas y el seguro privado? Porque al final el que paga más termina teniendo un servicio más ágil. Y bueno, es que yo creo que no tenemos que enfocarnos hacia el seguro privado, porque creo que tenemos que enfocarnos a tratar... De igualar para arriba, decís vos. De tratar de que el sector mutual empiece a dar respuestas asistenciales de calidad, de seguridad, de eficiencia, de que no puede ser que si yo tengo que tener un estudio se me demoren 6 meses. ¿Sabes lo que no puede ser? No puede ser que toda la carga administrativa del proceso asistencial lo lleve el paciente. Es decir, si vos te tenés que hacer un estudio, vos vas tenés una hora en policlínica, ese médico te manda estudios y después te dice que vuelvas con los estudios y en función de los estudios que te hagas otros más. Eso debería, el coordinar todas esas cosas,
debería ser un proceso que la institución lo haga para hacerlo de la mejor forma. ¿Y cómo termina siendo en la realidad? Que vos tenés que ver, sacar la hora para el estudio y ver cuándo el estudio te lo van a dar el resultado y en función de eso sacar la otra hora. Y que te lo den a vos y llevárselo al médico. Y entonces eso va alargando y alargando. Todo entonces, ese trámite se tendría que solucionar en la institución y vos solamente ir tal día, tal hora a ver al médico. Porque vos entrás a una institución que te tiene que garantizar que vas a salir con lo que fuiste a buscar. Y no puede cargarte a vos con todo ese proceso. Y eso es también cuando decimos cambio de gestión. O sea, también la institución, los médicos también, pero también la institución tiene que centrar su situación de gestión sobre el paciente, sobre cómo el paciente se desplaza a lo largo de todo el proceso. Desde que entra y habla con el de informes hasta que sale con todos sus estudios o su cirugía o su diagnóstico o lo que sea, o su convalecencia en domicilio. Pero no puede ser que lo cargue el paciente, que le sume al proceso de alteración de su salud toda la carga administrativa que eso supone. Julio, hace algunas semanas en los consejos de salarios ya se logró el acuerdo para los médicos del sector privado. Es uno de los pocos grupos que logró un acuerdo. Sí. ¿Por qué crees que esta es una de las pocas negociaciones que se abrochó, que se terminó? Bueno, primero porque la venimos procesando desde hace tiempo. Prácticamente desde el mes de julio que ya comenzamos a tener las primeras negociaciones. Segundo, porque creo que desde el principio hubo voluntad de negociar. Eso muchas veces es lo que marcamos nosotros, diferencias entre lo que pasó en el sector privado y en el sector público. En el sector privado hay un ámbito claro, que es el Consejo de Salarios, que es un ámbito que te obliga necesariamente a negociar. Es un ámbito en el cual se llevan las distintas posturas, se trata de entender por qué el otro plantea las diferentes cosas y se trata de llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Si bien las pautas salariales del gobierno eran bastante inflexibles al inicio y había una situación que generaba por lo menos cierto desconcierto desde el punto de vista sindical, porque habían cambiado con respecto a lo que eran las pautas salariales hasta el momento, se logró porque hubo negociación, porque hubo diálogo, porque hubo confrontación de ideas y porque también desde los que participamos del sindicato médico en particular, quiero decir que hay todo un servicio de asesoramiento de economistas, abogados y demás que hacen foco en la negociación y hacen planteos alternativos. Para nosotros siempre la negociación significa eso, generar propuestas alternativas, significa generar nuevos escenarios a los que se plantean y tratar de llegar a un acuerdo. Y para nosotros fue un acuerdo histórico, un acuerdo histórico en el sentido que, y en la medida que vamos viendo los grupos que van cerrando, cada vez es mejor nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo plantea un 4,1% de aumento del salario real para estos 3 años, nuestro acuerdo plantea un fondo de educación médica continua financiado a través del aporte de las instituciones para desarrollar nuestras habilidades y actualizarnos. El convenio genera un laudo único nacional, como te mencionaba, que elimina las diferencias entre las condiciones de trabajo y las remuneraciones entre los médicos de Montevideo del Interior, y creemos que eso va a facilitar de alguna manera la radicación de médicos en lugares donde hoy no hay, porque elimina las diferencias que hasta ahora había. Este convenio genera o regula actividades que hasta el momento no estaban reguladas, como el de los médicos de las emergencias móviles, generando un espacio de trabajo para poner un laudo, es decir, condiciones de trabajo y remuneraciones para una cantidad de médicos que son los que trabajan en las emergencias móviles que hasta hoy no tenían laudo y por lo tanto sufrían de lo que eran las cuestiones del mercado y las distintas situaciones según la emergencia móvil en la que trabajaban. Y este acuerdo además nos pone frente a pagos variables que generan un aumento del salario real en función de ciertos objetivos que son propios de la profesión, pero que terminan siendo beneficios para el usuario. Nos pone frente a pagos variables de aumento del salario real, frente al desarrollo de actividades de educación médica continua, es decir, la exigencia para el médico de desarrollar actividades para acceder a determinado pago extra de su salario,
nos pone en la adquisición de herramientas que hoy necesitamos para ejercer, que no son solo los conocimientos, pero como por ejemplo adquirir las habilidades para el registro electrónico de la historia clínica, es decir, la historia clínica digital. Es un acuerdo muy bueno, aparte un 4,1% por encima de la inflación, es bastante, teniendo en cuenta el contexto económico. Bueno, ¿no? Que mirá, ¿no? ¿Cuál fue el inicio de la negociación que se planteó? Bueno, el gobierno dice que vamos a crecer en estos primeros 3 años entre un 7 y un 7,7%. Bueno, nosotros queríamos que nuestro salario acompañara ese crecimiento. En esa negociación se llegó a este 4,1%. Ahora, cada día que pasa y cuando se van haciendo las posteriores evaluaciones de cuál va a ser el crecimiento real, parece que fuera mejor el arreglo, claro. Estamos cada vez más cerca de ese 4,1. Entonces, entendemos que ha sido muy bueno, y sobre todo por las otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, para nosotros son cambios de paradigmas, como ese del laudo único. Pero, a ver, Julio, ¿por qué viene siendo tan complicada la negociación en otras áreas? Bueno, yo no sé, no puedo analizar las otras. Yo sé también de dónde partíamos nosotros. Nosotros en el último año del convenio anterior habíamos superado ya la etapa de recuperación salarial y habíamos superado el porcentaje salarial de recuperación de la época pre-crisis del 2002. O sea que estábamos en una situación salarial que nos permitía discutir también de una forma más confortable. Quizás hay otro grupo que tiene una situación laboral o salarial de menor estabilidad o de menor recuperación o incluso de menor monto, y eso a veces dificulta. No es lo mismo cuando uno negocia sabiendo que tiene una base adecuada para negociar que si lo negocia con salarios que a veces uno entiende que se exija obviamente otro tipo de planteamientos. ¿Y por qué FEMI se opone al laudo único? Yo creo que FEMI, es complejo la realidad médica cuando uno analiza las distintas organizaciones gremiales. Cuando uno dice FEMI, tiene que saber que la Federación Médica del Interior no solo representa a los médicos como tal, sino que representa a las 22 instituciones de salud del interior, es decir, a las 22 mutualistas del interior. Y eso lo torna complejo en el sentido que es muy difícil, y nos ha pasado a nosotros anteriormente cuando el sindicato médico era propietario del CASMU, pero es muy difícil estar de los dos lados del mostrador. Es decir, ¿cómo yo puedo representar a las instituciones, es decir, a los patrones, para ponerle un adjetivo para que se entienda, y al mismo tiempo querer representar a los trabajadores? De hecho, la Federación Médica del Interior en el Consejo de Salarios concurre en representación de las empresas. Entonces creo que acá lo que había era un cambio que a las empresas le va a suponer, a las empresas del interior les va a suponer un cambio desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista hacia el futuro de cómo generar pagos similares a los de Montevideo, creo que es lo que molesta. Ahora, los médicos del interior, después del acuerdo, hemos tenido múltiples reuniones con organizaciones gremiales de médicos del interior que no son dueños de las instituciones, que únicamente son médicos que prestan su trabajo, pero no son dueños, no son cooperativistas de esas instituciones, y que nos han expresado su satisfacción e incluso nos han expresado la necesidad de integrarse de alguna forma a la estructura del sindicato médico, que seguramente próximamente con la reforma de estatutos que está planteada lo vamos a hacer. Pero, o sea,